¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Y su pueblo? Aleluya. ¿Saben qué? Amén. Faltó eso, ¿verdad? El diablo derrotado en el nombre de Jesús. Agradezco a Dios por esta oportunidad, este privilegio, hermanos. Sé que es un reto ya a esta hora porque la mayoría ya estamos que el sueño nos quiere dominar, ¿verdad? Y es normal porque somos seres humanos, nuestro cuerpo se cansa. Algunos trabajamos durante el día y luego amanecimos aquí glorificando al Señor. Pero vamos a avanzar para que nos vayamos más luego, ¿verdad? Porque yo sé que algunos ya se quieren ir. Aleluya. Así que en el nombre del Señor vamos a abrir nuestras escrituras para tratar de aprender algo de la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a abrir en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Creo que cuando lo tengan todos diga amén y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. San Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Oramos al Señor un momentito. Señor, bendice tu palabra en esta hora, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor. Sé que hemos clamado bastante a ti, Señor, pero no está de más pedirte, Señor, que nos ayudes a interpretar, a entender, a aprender algo, Señor, de esta palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor, que es lo más importante en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La importancia de ser agradecidos con Dios. Sabemos que por naturaleza el hombre siempre necesita el favor de Dios. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que todos somos criaturas, somos creación de Dios. Tanto el hombre, hermanos, aunque esté afuera, apartado, que no haya reconocido a Dios, siempre necesita de Dios. El problema es que no quiera reconocer que necesita el favor de Dios en su vida. Tomando este ejemplo, hermanos, nos damos cuenta de 10 hombres que escucharon acerca de Jesús, porque esa era una novedad, era, hermano, una noticia que se esparcía, que por ahí pasaba Jesús, el que hacía milagros, el que sanaba, el que tenía el poder para hacer prodigios, hermanos, sanidades grandes. Dice que cuando él pasaba, 10 hombres, dice que, ¿qué hicieron? Clamaron a él, pero ve algo muy importante, hermanos. Para entender esto, hermanos, dice que eran leprosos. Por si usted no lo sabía, o creo que sí ya lo sabe, la lepra es un sinónimo, simboliza lo que es el pecado, ya que era una enfermedad inmunda por la cual ninguna persona que tuviese lepra podía acercarse a los demás, porque así era la ley en ese tiempo. Entonces, si lo aplicamos esto a la vida espiritual, podemos decir que la lepra de este tiempo puede ser el pecado que está en el hombre, en el ser humano. ¿Y qué dice? Que estos hombres clamaron, pero de lejos, dice, no se podían acercar. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta frase, hermanos?
El pecado es algo que mantiene a la persona lejos de Dios. Eso separa y eso impide que el hombre tenga un acercamiento a Dios. Eso impide que tenga esa comunicación, que se pueda acercar. Pero Dios está dispuesto a limpiar a cualquier persona. Dios está dispuesto a escuchar ese clamor. Cuando el hombre, cuando la persona toma la decisión de buscar a ese Dios, Él puede limpiar. Jesús puede limpiar cualquier tipo de lepra, tipo de pecado que pueda estar atando a cualquier persona, hermanos. Entonces, pero como hemos basado esto, hermanos, en lo que es el agradecimiento a Dios, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos recibido un milagro o un favor de Dios? Yo sé que muchos hemos alcanzado bendiciones de Dios. De cualquier tipo de bendición. Hemos estado quizás en alguna necesidad donde de verdad nos hemos sentido angustiados, hemos estado que sentimos que no hay salida. Pero hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido. Tal fue el caso de estos hombres que estaban necesitados, estaban despreciados porque estaban leprosos, dice. Clamaron a Dios, clamaron a Jesús desde lejos. Pero Jesús tuvo misericordia y respondió ese clamor. Ahora, el punto aquí, hermanos, es ¿qué sucede muchas veces con nuestras vidas, con la vida del ser humano que es mal agradecido con Dios? Después de que recibimos el milagro, el favor de Dios, ¿con qué le pagamos? Muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y esa es una de las cosas que no le agrada al Señor, ¿verdad? Podemos entender aquí. Fíjese bien, de estos 10 hombres, para lograr alcanzar un milagro de parte de Dios, usted debe saber, hermano, y debemos entender que es necesario dar ciertos pasos. Primero, buscar a Dios, clamarle con fe. Y es lo que nosotros hemos hecho esta noche, ¿verdad? Este día, que le hemos clamado al Señor por las necesidades que tenemos y sabemos, confiamos que Él lo puede hacer. O sea, tenemos fe, hemos clamado a Él. Pero aquí vemos otro paso muy importante, hermanos, que estos hombres tuvieron que dar. Fíjense bien, Dios tiene su propia manera de obrar milagros. Muchas veces no obra, Dios no va a hacer las cosas a como nosotros queremos, a nuestra manera. Y eso a veces nos puede incomodar, porque aquí vemos una situación, hermanos, donde Jesús dice que no les dijo, no se acercó a ellos y les impuso las manos y los limpió. No, solo les dijo una palabra así como un poco simple, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Eso les dijo. Ahora, si fuese una frase que se nos diga a nosotros en este tiempo, ¿qué diría usted? Bueno, ¿y por qué me mandan allá? ¿Qué voy a hacer allá? Yo necesito una sanidad en este. ¿Y qué voy a hacer allá? ¿Verdad? Pero lo que sucede es que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece, ¿verdad? Si queremos recibir el favor de Dios, nos está comprobando la palabra de Dios que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece y de esa manera Dios manifiesta su poder. ¿Qué hicieron estos hombres? Por lo menos sabían que estaban necesitados de Dios y le obedecieron. Dice que fueron. Fíjense bien, el paso importante, tomar acción. Ellos se fueron. No dice que los sanó en el momento y ya limpios ellos se fueron a mostrar a los sacerdotes. Se fueron, aún así leprosos. Pero mostrando ellos la obediencia a Dios, dieron el paso de obedecerle a Jesús. Y mientras iban por el camino, fueron limpiados, dice. Ahí Dios los sanó, pero ellos tuvieron que actuar, obedecer lo que Dios les mandó, lo que Jesús les mandó. Muchas veces el poder de Dios no se va a manifestar si nosotros no ponemos algo de nuestra parte. De alguna manera Dios nos va a probar para que demostremos si de verdad estamos creyendo en Él. No todo nos puede llegar así tan fácil a veces, ¿verdad? Casi nunca. Pero sí sabemos que lo imposible es ahí donde Dios muestra su poder. Porque lo que Dios nos pide que nosotros hagamos es algo bien poco comparado a lo grande que Él hace en nuestras vidas. Comparado a la grandeza de Dios, comparado al poder que Dios tiene, hermanos, lo que nosotros hacemos es algo bien insignificante. Pero aún así a veces no queremos hacerlo. A veces, ¿verdad? Nos cuesta, hermanos. Es difícil que hagamos nuestra parte. Pero Dios nos está enseñando a través de su palabra que es necesario, ¿verdad? Es necesario.
No es fácil, pero sí, haciendo un pequeño esfuerzo nosotros, hermanos. Lo más imposible, lo más difícil ya lo ha hecho Dios y lo puede hacer siempre en nuestras vidas. Aleluya. Dice en el versículo 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. Aquí vemos el milagro realizado, la sanidad. La respuesta de Jesús al clamor de estos hombres sucedió mientras ellos iban obedeciendo lo que Jesús les dijo. Ahora en el versículo 15 vamos a ver, hermanos, y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, oiga bien, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y algo muy curioso, dice que este era samaritano, como que era un extranjero. Y los demás, ¿dónde estaban? Fíjese bien, de 10 personas enfermas, 10 que habían recibido un milagro, solo uno regresó. Solo uno se tomó el tiempo de regresar y darle gracias a Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted en qué condición podemos estar nosotros, o yo, usted, cuando hemos recibido algo de Dios? Cuando Dios nos ha librado, cuando Dios nos ha respondido a alguna petición, ¿y será que volvemos agradecidos con el Señor? ¿O terminamos apartándonos, terminamos, hermanos, olvidándonos? Como es el caso hoy en estos tiempos, hermanos, hemos conocido gente, yo sé que usted quizás ha visto ejemplos cristianos, hermanos, que han llegado a los pies del Señor con unas situaciones muy difíciles. Si hablamos en términos materiales, quizás situación crítica, escasez. Pero Dios en su gran misericordia, Él es fiel en su palabra, ¿verdad? Cuando sus promesas, Él nos ha dado que Él es el dueño de todo y empieza Dios a levantar a la persona, a bendecirlo, tanto en las áreas espirituales, que quizás es la más importante, porque de ahí vamos buscando la salvación de nuestra alma. Aleluya, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor, hermano. Recuérdense que estamos glorificando a nuestro Dios. La respuesta de Dios llega a nuestras vidas cuando le clamamos con fe. Y de ahí vemos cómo Dios ha manifestado su poder. Yo sé que hay personas, hermanos, que han sido sanados de enfermedades graves, hermanos. Enfermedades que para el hombre, para la ciencia, ya son incurables. Pero para Dios no. Dios sí tiene el poder. Pero es muy triste saber, hermanos, que hay personas que después de recibir un milagro tan grande de parte de Dios, se van, no vuelven, se apartan del Señor. Sabe que, y eso es una de las situaciones más tristes, porque cuando la persona es malagradecida con el Señor, hermano, termina olvidando de dónde Dios lo ha sacado. Y eso es algo muy importante. Nosotros, yo sé que la condición de cada uno de nosotros es muy diferente. Pero todos tenemos algo en lo cual podemos agradecer a Dios. Yo sé que todos tenemos algo, hermanos. Como testificaba nuestro hermano Ángel, tiene mucho que agradecerle al Señor. Y así muchos, que lo que pasa es que nos quedamos callados. No testificamos del poder de Dios a veces. Por lo menos con eso, hermanos, nosotros podemos empezar testificando lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios se merece que le demos gloria y honra, ¿verdad? Reconozcamos su grandeza y su poder. Vemos la respuesta de Jesús en el versículo 17 cuando dice, no fueron 10 los que fueron limpiados, dice. ¿Y los 9 dónde están? Esperemos que Jesús, que Dios no esté preguntando por nosotros dónde estamos con nuestro agradecimiento a Él, sino que seamos nosotros de esas personas como este hombre, el único que regresó, ¿verdad? Los demás
ni se sabe, ¿verdad? Ni se supo qué se hicieron. Como muchos cristianos que se fueron de la iglesia por alguna situación sencilla y hasta hoy no se sabe de ellos. Y vemos por último que dice, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando este hombre se postró ante Jesús, Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo me pregunto, hermanos, y analizamos este versículo, esta frase, vete, tu fe te ha salvado. Vemos que en Jesús podemos, en Dios nosotros encontramos sanidad, encontramos también salvación para nuestras almas. Aparte de todas las bendiciones que Dios pueda concederle en su vida, debe saber que lo más importante es la salvación de nuestras almas. Aquí dice que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Además de obtener un milagro, una sanidad poderosa, hermanos, lo más importante aquí, la salvación. Ahora, si analizamos, ¿diría lo mismo Jesús acerca de los otros 9 que no regresaron? ¿Verdad que no? Esos se fueron solo con el milagro de parte de Dios, pero nunca regresaron a agradecerle. Por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos agradecidos con Dios. Agradecidos, aleluya. Estamos enfocándonos, hermanos, en lo que es el agradecimiento a Dios. Y sabe que eso abarca muchos aspectos de nuestra vida. Porque muchas veces, si nos vamos a otro aspecto de nuestras vidas, hermanos, podemos decir que aparte de ser malagradecidos, es porque muchas veces nosotros somos disconformes como Dios nos tiene. Dios tiene el control total de nuestras vidas. Y muchas veces estamos disconformes como estamos, ¿verdad? Como Dios nos tiene. Dios sabe por qué estamos de la forma que, valga la repetición, estamos, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no. Muchas veces, no todo lo que usted anhele o lo que usted esté pidiendo lo va a obtener así, a la rápida. Una, porque Dios sabe que quizás no se lo va a dar porque usted se pierde si está pidiendo materialmente al Señor. Porque mayormente eso es lo que le pedimos al Señor, todos, ¿verdad? Le pedimos que nos prospere económicamente y que nos dé un buen trabajo, que nos dé todo lo que, las comodidades que podamos tener. Pero a veces Dios nos tiene un poquito limitados porque como malagradecidos que podemos ser, nos olvidamos si Dios nos pone tan cómodos. Dios siempre nos pone en un lugar donde tengamos que depender de Dios, que no nos olvidemos, que siempre tengamos algo por qué clamarle. Porque si usted tuviera todo lo que necesita, hermanos, ya se le va a olvidar orar porque dice, no, pues no le falta nada, ¿verdad? Dios siempre le va marcando ahí algo que usted reconozca que necesita el favor de Dios en su vida. Aleluya. Vemos, hermanos, la importancia de lo que es para obtener un milagro de parte de Dios, clamar a Dios, buscarle con fe. Luego, hermanos, después, como segundo punto, vemos que es necesario, cuando Jesús da la respuesta a esa petición, algo tendremos que hacer nosotros. Dios nos va a marcar una situación, hermanos, nos va a poner en una situación donde tenemos que demostrarle que sí, de verdad le estamos creyendo a Él. Aleluya. En la Biblia encontramos otro ejemplo, hermanos, de un hombre que de la misma situación que pudimos leer aquí, hermanos, estaba padeciendo Si usted se va al segundo libro de Reyes, capítulo 5, yo sé que a esta hora ya cuesta, hermanos, que queramos leer mucho la Biblia, porque ya hemos leído, hemos cantado, hemos orado, hemos comido también, y de todo hemos hecho aquí glorificando al Señor también. Pero vamos a tomar un poco así, esta lectura es un poco larga, pero no la voy a leer toda, vamos a sacar algo, lo más importante de esta lectura bíblica. Amén.
Segundo de Reyes, capítulo 5, y versículo 1. Aquí encontramos, hermanos, la historia de un hombre llamado Naamán. Una de las cualidades que resaltan aquí, hermanos, en esta historia acerca de este hombre es que dice: Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué triste, ¿verdad? Ve ahí. Nos damos cuenta de algo muy importante, hermanos. No importa la condición social, la posición que una persona pueda tener, si no tiene a Dios, o si tiene, al final aquí vemos un pero, leproso, dice. Y decimos que la lepra era algo inmundo, era algo que es como simbolismo del pecado, ¿verdad? Esa era algo que no se podía acercar a las personas, lo tenían como lo más inmundo, una persona que tuviese lepra. Inmundo, eso. Ahora, las inmundicias de este tiempo no lo vamos a catalogar como una enfermedad así físicamente, la cual era en ese tiempo, pero la inmundicia, el mismo, lo que es el pecado, hermanos, que está en el ser humano, es algo, hermanos, que si el hombre está fuera o está apartado de Dios, no importa, hermanos, tan grande sea la posición social o económica que pueda tener, hermanos, está, como quien dice, arruinado. Porque este hombre tenía tantas cosas, una posición muy importante ante el rey. Dice que el rey lo tenía en alta estima, pero este hombre tenía un problema, tenía lepra. Y eso era algo, hermanos, incurable. Solo el poder de Dios lo podía sanar. Solo el poder de Dios, al igual que hoy en este tiempo, hermanos, solo el poder de Dios puede restaurar al hombre de todo tipo de inmundicia, de todo pecado. Solo Dios puede limpiar. Pero como vemos, algo que hay que hacer siempre, hay que buscar a Dios. Por eso es importante para todas las personas que estén viendo o que vayan a ver este mensaje, sin importar todo lo que pueda tener, si sea material, económicamente, sea prosperado, como sea, si no tiene a Dios, no tiene nada. Porque lo más importante para el hombre es que tenga un refugio para su alma. Y eso se encuentra solo en Dios, solo en Jesucristo. Solo Jesucristo puede, primeramente, limpiar todo pecado. Y luego, hermanos, restaurar al hombre para que esté apto para entrar al reino de los cielos. Porque todo lo demás, hermanos, aquí se queda, junto con el cuerpo humano. Pero el alma es muy importante que se tome en cuenta para dónde va. Vemos aquí, hermanos, la condición de este hombre era tan complicada que a pesar de todo no era feliz. A pesar de esa gran posesión que tenía, que era un hombre valeroso en extremo y todo, estaba derrotado, no era feliz porque estaba enfermo, estaba inmundo, por decirlo así. Pero empezamos a ver la misericordia de Dios cómo se fue manifestando, y este hombre tuvo que ir de su grado tan alto que tenía, tuvo que ir bajando al punto de que tuvo que humillarse. Porque esa es una de las cosas muy importantes. El orgullo, todo lo que el hombre pueda padecer, hermanos, tiene que botarlo y humillarse. Porque Dios, el que es altivo, dice que lo mira de lejos, ¿verdad? Pero al que es humilde, Dios lo exalta. Cuando el hombre tiene un grado tan alto, hermanos, ante la sociedad y materialmente tiene un grado, si fuera así, en estos casos diríamos políticamente hablando, quizás en lo que menos piensa es en Dios. Pero cuando llegan a situaciones bien difíciles, ya donde no encuentra otra salida, muchas veces las personas terminan reconociendo que solo Dios es el único, el refugio, el que puede sacar ahí, hermano, hacer lo imposible. Dice que
habían llevado cautiva a una muchacha. Dice esto en el versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí comenzó este hombre a ver una esperanza, una noticia de dónde podía él obtener una sanidad, ¿verdad? Sanidad. Fíjense bien, hermanos. Si usted lee esta historia con un poquito estos versículos, que quizás usted lo va a tener que leer en su casa, porque si lo leemos aquí yo sé que se me van a dormir. Pero dice, aleluya. Lo que podemos ver aquí, hermanos, para ser un poco más corta, este relato es, este hombre sí accedió a buscar la ayuda de parte de Dios a través de los profetas, pero siempre ellos queriendo buscar a su manera el milagro de Dios. ¿Qué fue, de qué manera lo que le intentaron buscar? Primero se fue al rey y le dijo, me han dicho ahí de que hay un profeta por allá que puede hacer milagros. Bueno, era Dios el que iba a hacer los milagros, pero usando a un profeta, ¿verdad? Eso era la realidad. Entonces viene el rey y le dice, anda, te voy a dar una carta y que diga esto y esto. Entre ellos ahí se estaban dirigiendo ya entre los reyes. Como quien dice, ellos tenían el control, pero no, hermanos, lo que es el poder de Dios no lo controla ningún ser humano, ningún político, ningún gobernante. El poder de Dios se busca con oración, con clamor, con fe. De esa manera se obtienen los milagros de Dios. No porque un político le vaya a ordenar allá a alguien, a un pastor que ore y que no. Si no le clama con fe, no lo recibe. Aleluya. Porque eso hizo el rey. Preparó una carta y lo mandó, que fuese. Andá, le dijo, y dile que yo te he enviado. Como quien dice, yo tengo autoridad y va a obedecer. Pero ¿qué pasó? La respuesta del rey de Israel cuando recibió esa carta. Se enojó y dijo, ¿para qué me mandan esta carta? ¿Acaso soy Dios que mato y doy vida? El rey de Israel, él entendió que esa carta iba equivocada. Le mandaron un enfermo que lo sanara. ¿Y qué lo iba a sanar, hermano? Si él no tenía parte en ese asunto. Eso era parte de Dios a través del profeta que estaba por ahí. Bueno, y allí encontramos un tropiezo para este hombre, que no se hizo a su manera. No es a la manera del ser humano, ni su autoridad, nada, ni sus riquezas no valen. El poder de Dios, el milagro de Dios se busca con clamor, con fe, con humildad, reconociéndole que Él tiene el poder. Ahí no vale el dinero, no vale la posesión, sea quien sea, nada. Se humilla ante Dios y obtiene el milagro de Dios, y si no, sigue como está. Vemos, seguimos leyendo y dice que el rey rasgó sus ropas del enojo que tenía, ¿verdad? Decepcionado, y dijo, esto es como un reto que le estaban haciendo, pensó el rey. Dijo, está buscando ocasión contra mí, o sea, como quien dice, provocándolo, ¿verdad? Poniéndole en una situación complicada. Usted sabe cómo están ahora esta guerra que está allá, que están ahí, que quieren y no quieren tocarse ni decirse una cosa, porque tienen miedo que se prenda una guerra mundial, dicen, nuclear, como sea. En este caso, el rey notó y tomó esta carta como que si era un reto ahí, buscando algo, como que dice, hablando en buen salvadoreño, diríamos buscando pleito, ¿verdad? A provocarse, porque no era la forma como iban a buscar el favor de Dios, buscar ese milagro. Ahora, dice cuando el profeta Eliseo escuchó que el rey había rasgado sus ropas, se acercó. Vemos en el versículo 10 de Segundo de Reyes. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, en el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oiga bien, este era el varón de Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios, escuchó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos,
envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y esto le estaba diciendo: ¿por qué has rasgado tu ropa? ¿Por qué te preocupas? Mándamelo a mí. Porque él tenía la autoridad de Dios. Este profeta de parte de Dios. Vea qué poder, qué fe tenía este hombre. Le dice: envíamelo a mí. Ok, vaya, hasta ahí vamos entendiendo qué rumbo había tomado la vida de este hombre para poder obtener ese milagro de Dios. Dice el versículo 10, entonces Eliseo le mandó a mensajero, en el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vemos aquí, hermanos, que este hombre llegó con toda su algarabía y todas sus cosas, y de la misma manera él esperaba ser recibido de una forma muy especial ahí, que lo recibieran, quizás hasta con una banda, si fueran estos tiempos ahí, con un mariachi, y que había llegado este hombre, el gran general. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sorpresa se llevó? Ni siquiera salió el profeta a darle la mano, no, un mensajero le mandó y le dijo, como quien dice: anda, bañate al río, anda ahí. Así, sumérgete 7 veces en el río Jordán, le dijo, y serás sano. Ese hombre se llevó otra decepción porque no fue recibido como él quería o como él esperaba. Y es que Dios, hermanos, tiene una manera muy especial de tratar, y el orgullo del hombre con todas sus vanidades ante Dios no vale nada. O se humilla ante Dios, o si no, no obtiene nada. Y que no, pues Dios es así. Aleluya. Para ser un general, un hombre con tanto valor y tanta autoridad, hermanos, si vemos que no le fue nada bien, porque lo fueron humillando hasta el punto, tuvo que zambullirse, tuvo que sumergirse en el río, y no quería. Pero fíjese bien, una respuesta arrogante. O sea que este hombre no se quedó callado al ver tanta humillación que había recibido, porque él pretendía ser recibido de una forma tan especial, y no fue así. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Eso es lo que él pensaba, se imaginaba, que el profeta saldrá, él luego dice, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. O sea que él esperaba que el profeta saliera de su casa, hiciera una oración poderosa, levantara las manos, le pusiera manos, y que iba a haber señales allá en el cielo, iba a haber prodigios ahí, tantas cosas que iba a haber. Sí. Y no fue así. Nada de eso le sucedió al hombre. Simplemente le mandaron un mensajero y lo mandaron, hermanos. O sea que ni una orden directa, sino que un mensaje le mandaron así: vete y zambúllete en el río Jordán 7 veces. Pero este hombre esperaba que invocaran el nombre de Dios, dice, y que alzara las manos al cielo y le tocara en el lugar. Y no, hermano, si un hombre que tuviera lepra, eso era inmundo, no lo podía tocar. De lejos le mandaron a decir: anda, ve, sumérgete, zambúllete 7 veces y serás sano de tu lepra, le dijeron. Bueno, aunque fue muy triste para este hombre la decepción y su arrogancia, le dolió porque le lastimaron su ego, pero al final vemos que su humillación no termina ahí, porque aún él, creyendo que iba a recibir respaldo de todos sus comentarios que hizo, vemos otra respuesta que le dieron sus criados y le dijeron: mi señor, pero qué tan difícil es lo que te han pedido hacer. Si te hubiesen pedido algo más grande, no lo harías. Eso le dijeron. Si usted lee, si usted sigue leyendo, ahí se va a dar cuenta de toda la historia, hermanos, con más detalle. Yo sé que usted lo va a leer en su casa. Aleluya. Pero el punto es que a este hombre, aún sus criados le dijeron: si te pidieran algo más grande o más difícil, ¿no lo harías? Ahora, si solo te han pedido que te zambullas, que te metas, te sumerjas 7 veces, ve y sumérgete, le dijeron. Sí. Entonces, ¿y qué dice? ¿Qué hizo este hombre al final? En el versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán,
conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Hasta ahí se concedió el milagro. Pero tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Muy difícil para él. No se hizo a su manera, no se hizo a la manera del rey, de ningún gobernante, se hizo a la manera de Dios. Y fue de una manera muy especial como Dios le botó el orgullo, le botó todo el orgullo que llevaba, lo hizo que se humillara, pero al final obtuvo el milagro de Dios. Al final obtuvo ese milagro. Y como vemos lo importante que es, después de obtener un milagro de parte de Dios, de un favor de Dios, es glorificar a Dios. Y este hombre terminó haciendo eso también, glorificando a Dios. Porque dijo, reconozco que hay Dios en Israel, no como los otros dioses que se adoran en otros lugares. Este hombre, aunque le costó mucho, porque su ego se lastimó, porque no fue a su manera, obtuvo el favor de Dios, fue limpio. Asimismo, hermanos, nosotros si aplicamos esto a nuestras vidas, debemos entender, hay cosas que no se van a hacer, no van a ocurrir, no van a suceder a nuestra manera, va a ser a la manera de Dios, a la forma de Dios. Pero algo sí debemos entender, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios no se equivoca. Y lo importante, como decimos, el tema, ser agradecidos con Dios. Que no después de que hemos recibido el favor de Dios nos desaparezcamos, que nos olvidemos, sino que seamos como ese hombre que reconoció, que regresó agradecido con Dios. Yo sé que hay mucho por lo que podemos agradecerle a Dios. Hay muchas las bendiciones, los favores, las respuestas que Dios ha dado a nuestra vida, por las cuales debemos ser agradecidos. Y si hay algo por lo que aún seguimos clamando a Dios, debemos saber que Dios lo va a hacer, pero Dios tiene su forma. Muchas veces no va a ser a la manera nuestra, pero Dios sí puede hacerlo. Y lo importante es que reconozcamos el poder de Dios, que le clamemos con fe y que dejemos que Dios haga a su forma. Porque Dios tiene una forma de hacer las cosas y Él es perfecto. Si gusta se pone de pie, vamos a orar un momentito, una breve oración mientras pasa nuestro pastor.